¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos ustedes. Nos encontramos en un capítulo más, en este tu podcast ya querido, ya amado. Otros ya somos parte de este selecto grupo de el podcast al que le tiran hate, lo cual parece que es bueno también eso, ¿no? Entonces, pues bueno, nos salvamos del hate y estamos aquí contentos. La verdad es que el día de hoy tenemos otra invitada especial, el día de hoy. Ahorita las vamos a presentar, pero pues quiero darles la bienvenida a su podcast Los Gemelos. Fantásticos. ¡Woo! Perfecto, muy bien, estamos de este lado. Los saludo, mi nombre es Eder Sánchez, saben, soy psicólogo, terapeuta y he trabajado en infinidad de circunstancias. Mi hermana Daniela Sánchez la presento el día de hoy y hoy vamos a presentarles a Nati Zamora. Nati Zamora, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues bien, aquí un poco nerviosa, pero aquí estamos. Nervioso, claro. Fíjate que este nerviosismo, como que a toda la bandita que hemos invitado, al principio pasa así, pero la verdad es que vas a ver que se pone rico esto, se pone bien a gusto, vamos a platicar de lo mejor que podemos. Y bueno, pues seguramente nos van a tirar hate después, ¿no? Pero ya no lo vas a ver, así es que no pasa nada, ¿no, Daniela? Ya nos estaremos en vivo. ¿Cómo estás, Daniela? Bien, Eder Sánchez, muchas gracias. Pues aquí nuevamente en un episodio nuevo. Siempre hay buenas historias y nuevas historias que conocer y que contar. Y pues bueno, gracias Nati porque nos acompañas este día. Y creo que tienes cosas importantes que compartirnos. Y pues bueno, aquí andamos dándole. Muchas gracias por invitarme. Los he visto y la verdad es que me gusta mucho el podcast. Sí, qué Sí, chido, bastante, gracias, qué chido. Así gracias. es que todos los demás también espero que les guste Sigan y ese buen compartan. consejo. Ese consejo hay que seguirlo. Muy bien. Exacto. Pues fíjate, vamos a hablar, Nati fue paciente de Daniela, ¿no? Tuvieron algún trabajo ahí en específico y me gustaría un poquito empezar por esta pregunta, Nati, ¿no? O sea, ¿qué onda? ¿Cómo es que tú llegas a terapia? ¿Por qué llegas a terapia? ¿Y cómo te encuentras a la mujer, a mi carnala de este lado? Cuéntame. Ok, bueno, yo justamente cuando empieza la pandemia me decido a separarme. Entonces hablo con el papá de mi hija, le pido el divorcio, nos separamos, pues casi lo corro de la casa. Bien. Entonces llegó un momento en el que yo me sentía muy mal, me sentía muy triste, muy deprimida. Yo tengo una hija, entonces mi hija estaba pequeña en ese momento y la verdad es que yo ya no quería seguir en este mundo terrenal. Y decidí pedir ayuda. Me fui a una universidad muy prestigiosa que me dieran terapia, pero no veía yo progreso, nada más hablaba y nunca recibí retroalimentación. Dejé de ir porque cerraron por la pandemia y posteriormente yo hablé con una amiga que me recomendó con Dani y ya pues empezó mi proceso con ella. Le platiqué que la situación por la que yo llegaba, que era pues estas ganas de ya no seguir, ¿no? Entonces empezamos a trabajar sobre de eso. Y sí llegó el momento en el que yo ya no quería seguir y traté de sabotearme, pero pues Dani me jaló y Aquí estás. Así estamos. No, dale. Y aquí estás ahora en el podcast, ¿no? Imagínate hasta dónde ha llegado, ¿no? Esa decisión. Claro. Una decisión. Fíjate, qué interesante. Oye, a ver, quiero empezar por esta pregunta, ¿no? Nos hablas que fuiste por ahí a algún lugar con una universidad y esta onda, ¿no? Ajá. Y que tal vez no tuviste como los resultados que tú esperabas, ¿era así más o menos? Así es. Bueno, yo anteriormente de llegar a terapia, yo estuve 10 años en una agrupación de cuarto y quinto paso. Ok. Entonces ya traía yo un trabajo pues súper profundo y de muchísimos años. Wow. Entonces yo más o menos conocía la dinámica, no a lo mejor de un psicólogo, pero sí conocía la dinámica de las terapias. De trabajar contigo, Ajá, claro. de hablar y decir, a ver, ya te diste cuenta de esto, ahora qué sigue, vamos a ver qué vamos a hacer. Y yo no recibí esa retroalimentación en esa universidad, y eso que eran alumnos de maestría. Órale. Entonces dije, no me está ayudando. Mi hijo. Y dije, bye. Ok, entonces a ver, vamos un poquito más para atrás, me gustaría esta parte, ¿estás de acuerdo? Hablas de cierto trabajo de profundidad en lo que es AA, bueno, cuarto y quinto paso, que son 2 pasos de los 12 pasos que propone AA. Y bueno, mucha banda por ahí de repente lo toma como juego, hay memes ahí donde no, voy a escribir y una veladora, cigarros y café, ¿no? O sea, como una onda así. Y
Y hablas que hay cierta profundidad, ¿no? ¿Qué onda con estos grupos? O sea, ¿qué opinas tú de estos grupos? ¿Qué fue lo que te pudo ayudar, no? Y no sé, ¿es recomendable los grupos? ¿No lo es? ¿Cómo es esta onda? A mí me funcionó mucho porque efectivamente yo pude dejar de beber. Okay. Entonces, porque yo traía, pues sí, un alcoholismo ya severo. Ya pasaba yo días tomando, ¿no? Wow. Entonces, llegó un momento en el que no me acordaba de algunas cosas, pero cuando yo llego, fue por la misma situación que llegué a terapia, ¿no? Yo me iba, ya estaba hacia dos de aventarme a las vías del tren ligero, pero algo me jaló y me dijo, no, espérate. Y la ayuda me llegó de inmediato, me ofrecieron la ayuda, llegué a los grupos, y para mí es una buena opción para, pues para poder recuperarte y poder empezar a trabajar tu recuperación y buscar una alternativa o algo de qué sostenerte. Pero sí es muy importante complementarlo con terapia porque hay cosas que no se ven en las anotaciones. O sea, te metes hasta el fondo, pero hay heridas que no sabes cómo sanarlas. ¿Podrás decirnos alguna herida, algo así que digas, esto Alcohólicos Anónimos no alcanzó a tocarlo? Las heridas de abandono, sí las tocan, Okay. pero no las saben sanar. Okay. No saben sanar las heridas, saben abrirlas y decir, bueno, ya poco a poco con el tiempo las vas hablando y se van sanando, pero la realidad no es así. Ok, Entonces, claro, sí se hace solamente catarsis. Qué interesante lo que Exacto, estás diciendo. solamente catarsis es. Qué interesante, la verdad es que ahorita yo quisiera preguntarte a ti, Dani, en esto, ¿no? O sea, sabemos, a veces hay esta lucha entre la bandita de Alcohólicos Anónimos. La verdad es que yo les mando un abrazo, seguramente nos van a escuchar mucha gente. Hemos estado ahí también trabajando de manera personal y en el grupo con algunas personas. Y la verdad es que tiene alcances bien profundos, ¿eh? O sea, la verdad es que llega a unas partes bien importantes, pero es muy cierto lo que estás diciendo, Nati, porque de repente sí llega a un punto en donde ya no me ayudó, ¿no? Ya no fue no se pudo cerrar o condensar exactamente algo más que solamente hacer catarsis. Dani, ¿tú qué opinas de esto, de los Alcohólicos Anónimos? ¿Has trabajado? ¿Qué onda? Cuestiones así. Cuestiones así. Pues sí, digo, igual y cuando llegó Nati, pues llegó esta chica que anteriormente era su amiga y llegaron como con un trabajo muy parecido, ¿no? En donde son muy conscientes de cuál es como la situación emocional, cuál es, si me siento abandonada, si tengo problemas con mi papá, con mi mamá, o sea, como que son muy conscientes e inclusive han hecho todo este trabajo de catarsis, cuarto y quinto paso, inclusive en el grupo, ¿no? A veces ellos van a recibir ayuda, pero también ya llega un momento que están como más solidificados que van y reciben justamente, ellos van y aportan, ¿no? Esa ayuda. Y cuando ella llega a terapia, y que a la par estaba trabajando con la chica que también era su amiga, pues sí, de repente era como de, sí, soy muy consciente, sí sé todo lo que pasa, pero de repente el tocar las heridas, yo creo que llegaba un momento en que seguían doliendo, pero ya no pero llegaron a como a dejar de sentir, ¿no? Normalizarlo, ¿no? Normalizarlo, dejar de sentir para resolver, que eso fue una de las sesiones, ¿no? En algún momento con Nati, como a las 2, 3 sesiones, un día me escribe, ¿no? Y me dice, híjole, yo creo que no voy a ir, ¿no? Porque no tengo cómo costearla. Y le dije, no importa, te vienes, ¿no? Y vemos cómo lo arreglamos. Y la verdad es que viene como parte de eso, ¿no? O sea, sí hemos tenido como varias sesiones, sobre todo al inicio, en donde el tema sentir era un conflicto muy grande, a pesar de que había como mucha conciencia de eso. Nati, ¿cómo es eso de sentir? ¿Cuál es la diferencia de sentir en AA y ya con el psicólogo? ¿Cómo lo sentiste? Y la verdad me gustaría preguntarte desde el punto de qué piensa y qué siente una persona cuando ya no tiene ganas de seguir viviendo, ¿no? Esa parte también es interesante, ¿no? ¿Cómo es el contexto? Pues, sí, efectivamente, en el grupo yo lo que aprendí es pues dejar de sentir, ¿no? Es de, sí está la herida, pero hazla a un lado, no pasa nada, tienes que seguir viviendo, tienes que seguir, Wow. tienes que seguir. Y seguías viviendo con la piedra cargando, entonces sí era, o sea, ya al momento de trabajar en terapia, pues era muy complicado, porque era ver todavía la piedra y vamos a deshacerla. Vamos a ver de qué tal, sí, no, claro. por favor, déjenla, está bien, yo Claro. quiero seguir viviendo, pero pues vivías como vivía yo como un zombie. Ok. No, o sea, así como que nada más por el caminito, por la vía, porque nos decían, este es el camino, pues ahí por ahí nos vamos. Y no importa si sientes o no sientes, vámonos. Y pues es que eso fue lo que nos enseñaron.
No, y justamente, ¿no? Sí. El tema de cómo, que creo que esta parte que sería bueno retomar es como llegaste, ¿no? A un punto de que sentías tanto, pero lo normalizaste, que Sí, no claro. tendrías, ¿no? A lo mejor uno pensaría, pues si estás en un grupo, ¿por qué tendrías deseos de no seguir viviendo? ¿Qué fue Ok. lo que pasó ahí, Nani? Pues yo lo que tuve en ese momento fue como una cruda moral de tantas cosas que había vivido, que dije, ay no, o sea, esto ni Dios me lo va a poder perdonar, Claro. ¿no? Entonces, Claro. pues era una carga, es una carga muy pesada vivir con todas las cosas que hice y que incluso yo sabía que había dejado de hacer por vivir una vida loca, ¿no? Entonces, porque no fue la noche de copas, una noche loca, sino fue toda una vida, fueron muchos años. Unos años de vida, ¿no? Fueron Claro. bastantes años donde me dediqué a autodestruir. Claro. Entonces, eso fue lo que me llevó a mí a decir, ya no quiero vivir, ya no puedo con todo lo que traigo cargando, es demasiado. Porque no encontraba yo una solución. Entonces, ¿cuál era la salida fácil? Vamos, por ahí. Claro. Entonces, terminamos esto y ya no va a doler, ya no va a pesar. Y esta segunda ocasión que lo viví, pues ya tenía yo mi hija. Entonces, Claro. dije, yo no la puedo dejar en este mundo, ¿quién la va a ver? Digo, tengo a mi mamá y estaba su papá, pero yo dije, que no, nadie la va a cuidar como Claro, yo, nadie claro, la va a poder claro, cuidar por como yo. supuesto. Entonces dije, pues por ti, mija, me voy a terapia. Claro, qué interesante. Aquí quiero tocar dos puntos bien importantes, mucho para explicar un poquito a la banda que nos está viendo allá, ¿no? Quiero, como en esta parte, llegar al punto, permítame tantito, es que... Listo. Entonces, quiero llegar al punto en el cual, de repente, pues habría que entender, ¿no? Que el trabajo de AA, la verdad es que es multifacético, ¿no? O sea, te puedes encontrar un padrino que trae toda la experiencia, que sabe Sí. cómo trabajar con la gente y muy bueno, ¿no? Así es. Como te puedes encontrar de repente al otro padrino que dices, chale, ¿no? Le está empezando, le está entrando todo esto. Y obviamente como seres humanos fallamos, ¿no? Los psicólogos, por supuesto, aunque parecemos seres extraordinarios, no lo somos, ¿no? Claro, ¿no? Fallamos y entonces hay una parte bien complicada en eso, ¿no? Entonces, el trabajo de AA, que es explicar un poquito a la banda que nos escucha, tiene que ver con esto, con la parte de hay que drenar, hay que sacar, es como tienes una herida y entonces la estamos limpiando y limpiando y limpiando. Y sí, la verdad es que es buenísimo. Cuarto y quinto paso funciona mucho por eso. Por ahí va a haber gente que fueron pacientes míos que ese proceso les ayudó mucho. Porque remueve todo, porque lo saca, aunque no sabe dónde acomodarlo. Y me encanta que lo hayas dicho tú, ¿no? O sea, de esa manera. Ahora, Sí, sí, sí. para que lo vayan como observando, ¿no? Es muy diferente cuando se drena una situación, cuando se limpia, a cuando se va a intervenir en la herida, ¿no? Ujú. ¿Cómo se intervino ya en la herida, no? O sea, ¿cómo lo hizo aquí la señora presente, claro? Excelente, por supuesto. La verdad es que sí. Gracias. Sí, si no, no estuviera yo aquí. Sí, si no hubiera sido por la ayuda de Dani, yo no estaría aquí. O sea, eso es definitivo. Ya me hubiera yo pasado a retirar de este mundo. Porque sí, como dicen, o sea, es el drenar la herida, pero pues también se necesita medicamento y para eso solamente los profesionales. O sea, es buenísimo tanto grupos de AA, cuarto y quinto paso, anexos, todos los grupos son buenos, pero siempre necesitan el apoyo van a necesitar el apoyo de un psicólogo, aunque digan, no, nosotros podemos, y que Claro. las teorías y bla, bla, bla. Se necesita, lo viví y se necesita. Ujú. ¿Y cuál verías ahí tú la diferencia? O sea, es como, ¿qué fue eso que te aportó el proceso terapéutico que pudiste ir limpiando? ¿Cómo lo fuiste trabajando? Pues en todas las situaciones sería enfrentando las situaciones, porque no es algo que hacemos o que se hacía en el grupo. En terapia llegué y lo hice. Empecé a enfrentar y a buscar las soluciones porque como el medicamento, pero necesitaba enfrentar, por ejemplo, yo tenía una dependencia muy fuerte, un apego muy fuerte con mi mamá. Entonces, todas las decisiones que yo tomaba se basaban en función de cómo iba a reaccionar mi mamá. Todas, o sea, inclusive casada y ya con una hija, lo seguía haciendo. Wow. Algunas decían, no, sí voy a tomar la decisión, pero
inconscientemente era en función también de ella. Y cuando yo salgo de casa de mi mamá a irme a vivir con mi hija, es cuando realmente empiezo a ver pues los efectos del medicamento, ¿no? Del empezar a enfrentar y al decir, tengo que soltar, tengo que dejar de hacer varias cosas porque sé que me están perjudicando. Tengo que empezar a tomar decisiones en función de mí y de mi hija. Y ya posteriormente de empezar a tomar decisiones por mi hija también, a ver, por mí, ahora voy por mí, a ver, esto es bueno para mí, sí, yo sé que en consecuencia le va a caer bien a mi hija, o le va a venir un bien para ella. Y fue, creo que así como... Wow, la verdad es que me parece súper lindo y ahí hay una parte bien interesante, ¿no? Porque generalmente cuando hablamos de AA, siempre se habla de algún tipo de neurosis que hemos platicado anteriormente en otros capítulos aquí, ¿no? Y esta neurosis, pues generalmente viene por una cuestión de intentar amar, ¿no? En la mañana platicaba con alguien, ¿no? Muy cercano, decía, a veces amar demasiado, ¿no? Es esta parte, en la misma palabra queda en Sí. demasiado, estoy amando de más, ¿no? Entonces, cuando llega esa parte, es estoy amando de más, estoy haciendo de más, y oye, qué difícil, ¿no? Qué difícil, no sé si estés de acuerdo, Nati, con esto, qué difícil es, en una sociedad como la nuestra, llegar a comprender que lo que amo a mi mamá me está haciendo daño, ¿no? Lo que amo a mi papá me está haciendo daño. Es complicado porque Sí. lo veo, lo trabajamos constantemente y mucha gente, hay papás que nos odian, no, hay papás que nos han dicho, no, este güey, esta vieja seguramente, mira, me está quitándolo, cuando en realidad es, y seguramente te odiaron, ¿no? O sea, ahorita seguro, si nos está escuchando tu mamá, va a decir, fue ella, señora, fue ella, la de ahí, ¿no? Hasta se me fue la saliva. Hasta se le fue la saliva, ¿no? Tranquila, Dani, es un podcast, tranquila, ¿no? Pues el punto es eso, ¿no? O sea, llega el punto en el que se pareciera ser que decirle no a mamá o a papá en una ciudad como en sociedad como esta, es como patear el pesebre, ¿no? ¿Cómo lo hiciste? O sea, ¿qué tan difícil? ¿Cuánto trabajo te costó? Pues muchos años. Yo creo que fácil como unos 3 años de que entré a terapia. O sea, Claro. porque yo en el grupo pues sí me había dado cuenta de muchas cosas, pero no quería trabajarlo y no había manera de que lo trabajara, ¿no? Y llegando a terapia, inclusive te puedo decir que hasta hace algunos meses todavía para mí era muy difícil poder soltar a mi mamá. Muy difícil porque yo decía, es que mi mamá está en la misma situación que yo. Es generacional ya. Claro, Es también mamá claro. soltera, soy hija única. Entonces yo decía, ¿qué va a pasar con mi mamá? ¿Quién la va a cuidar? ¿Quién la va a ver? Si soy yo la única persona que está con ella, ¿no? Claro. Hasta que decidí, y bueno, que vi y que dije, bueno, si yo puedo conmigo, yo sé que mi mamá va a poder con ella. Y empecé también a trabajar con mi mamá y a decirle, tú puedes, a ver, no es que, si no puedes estar tú solita, entonces no te puedo dejar a Sofi. Exacto. Es tu hija, le decía, no te exacto. puedo. No, sí voy a estar bien. Ah, bueno, está bien, Sí. entonces sí te la dejo. Y pues por esa parte fue que empecé como a soltarla sabiendo que si yo podía, ella también podía. Claro, no, y aparte aquí creo que hay como un plus, ¿no? Que para muchas personas pudiera ser como un impedimento, o sea, el hecho de ser mamá soltera y estar con una mamá soltera, pues justamente como hemos hablado en otros episodios, este tema de la lealtad, del cuidar, ¿no? Muchas veces cae en los hijos, y más si es hija única. Creo que al final del día no solamente es este proceso de tengo que soltar a mi mamá, pero ¿cómo soltar a mi mamá cuando es mamá soltera y soy mamá soltera? O sea, fue un trabajo realmente complicado, ¿no? Y que logró bastante grande en este proceso, que yo creo que algo en donde culminó o empezó a culminarse fue cuando decidiste irte a vivir sola, ¿no? Ay, sí, es como... me costó a mí mucho trabajo porque inclusive hasta me enfermé. Cuando Wow. me enfermé y caí en el hospital, al año de que me había... Al año o al año y medio de que me había yo salido de la casa de mi mamá. Y pues, sí me costaba mucho trabajo me ha costado mucho trabajo poder soltarla, pero sé que también es un beneficio para ella. O sea, no estoy trabajando nada más en función mía, sino también sé que es para ella, y ella ha hecho muchas cosas a partir de que yo me salí de la casa. Ella se ha metido a cursos, ella es enfermera, se metió a cursos de magnoterapia, empezó a creer en la medicina alternativa, Wow. tomó curso ahorita está en clases de baile, entonces Lindísimo. sí, está yéndole muy bien,
Y pues por eso me hace a mí decir, yo ya no tengo que estar con ella, porque también en esa parte me ha afectado a mí mucho, porque digo, es que yo no puedo estar con alguien porque tengo que cuidar en un futuro a mi mamá. Y creo que también fue una de las partes que en el fondo pues propició mi divorcio. Fíjate, híjole, hay muchas cosas que quiero empezar a hablar desde este punto. La primera, ojo con todo esto, la verdad es que nos dice aquí Nati, bueno, fueron 3 años de terapia y bueno, trabajo y todo esto, y después dices que es un proceso que sabes que aún el día de hoy estás haciéndolo o lo sigues afinando, ¿no? Sigues mejorando en esta parte de alejarte de una manera más, yo creo, de mayor calidad, ¿no? Con tu mamá para poder tener mejores cosas. Y ahorita quiero hablar la diferencia entre el amor y la codependencia, ¿no? En todo esto. Pero fíjate qué interesante, ¿no? En este punto, porque ¿cuánta gente, Daniela, de repente si estás escuchando, estás en terapia, tienes dudas o cuestiones así? O sea, no todo proceso es rápido, ¿no? O sea, para que Nati pudiera estar aquí sentada y contarnos de todo esto, ¿no? O sea, imagínate que nos habló que en algún momento ya no quería vivir y pasó por AA y después llegó otro momento donde AA quedó corto para lo que ella necesitaba, ¿no? Y después llega terapia y después el medicamento y después, o sea, es una serie de alternativas que hay y que a veces es absurdo que estén peleando unas con otras, ¿no? Porque en realidad todas suman hacia algo interesante, ¿no? Entonces, el primer punto es ese. Y el segundo, fíjense que hay una diferencia muy grande entre lo que es el amor y la codependencia. Ojo con esto, fíjate. Qué interesante, ¿no? Que cuando hay una cuestión codependiente es como se parece mucho al amor. Hoy lo platicaba exactamente con un paciente, ¿no? Seguramente por ahí me va a estar escuchando. Era como, la codependencia se parece tanto al amor porque dice, es que tengo angustia si se va, es que no quiero que se vaya, no quiero que le pase algo y es que le va a suceder algo. Y dice, lo amo tanto, ¿no? O sea, decir, no seas mamón, güey. O sea, pero así nos enseñaron a mucha gente, ¿no? Entonces, yo le decía a mi paciente en la mañana, le decía, güey, o sea, es que eso no es amor, eso es codependencia porque viene desde el miedo, desde la angustia y cuestiones así. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Completamente. Y qué interesante, quiero en esto hacerte la pregunta, mencionar y hacerte la pregunta, Nati, es como, qué interesante, ¿no? Que cuando empiezas a amarte, cuando te das una calidad diferente y dices, lo voy a hacer, terminas por influir en tu madre, ¿no? Que empezó a cambiar, ¿no? Y seguramente en tu hija, ¿no? O sea, ahorita hablaremos de esas 3 generaciones, pero qué interesante es que cuando estás en un amor que parece codependiente, que te da angustia, que no quieres que se vaya, lo que haces es coartar, romper y entonces quedarse todos en la enfermedad, ¿no? Sí. Pero cuando te atreves a amar y seguir caminando y dejar cosas atrás, parece que todo empieza a florecer y cuestiones así, ¿no? ¿Cómo floreció esto? ¿Cómo lo ves tú? No, pues, es que eso me mueve mucho eso porque efectivamente los resultados de todo ese trabajo y de empezar a identificar que es en realidad codependencia y no mucho amor hacia mi mamá. Y pues me llevó, justo una de las cosas es a salir de la casa después de que me enfermé y casi me estaba muriendo. Y no me quería morir esta vez. Claro, no quería. El amor te jala la vida, claro, sí, por sí, supuesto. sí. Yo decía, no, tengo que seguir aquí. Pues tuve yo la oportunidad, inclusive, estaba yo en un trabajo donde la verdad es que me iba muy mal económicamente, ¿no? O sea, pagaba renta o comía. Wow. Entonces, estuve así mucho tiempo y pues llegó la bendición de poder tener un mejor trabajo, me puse a buscar y hasta que llegó el trabajo ideal, ¿no? Yo pedía un trabajo donde tuviera tiempo para el trabajo y tiempo para mi casa y para mi hija. Entonces se me brindó y aquí estoy, ¿no? Entonces sí. Después, mi hija, pues, tiene muy marcada, obviamente, la huella del abandono por parte de su papá. Y era una carga que yo traía, que decía, es que por mi culpa, ¿no? Ok. Pero ella empezó a desarrollarse y ella tenía un tema de que siempre lloraba por todo, ¿no? O sea, de, no te vayas, no me dejes en la escuela, y no, ya sabes que no vayas allá. Entonces, ella ahorita tiene 8 años y para mí, yo la veo, es una niña muy madura. A mí, honestamente, los niños casi no me caen bien, pero mi hija me cae súper, ¿no? Porque le digo, mi amor, voy a ir a tal lado. Ah, está bien, entonces vas a llegar como a las tales horas, sí. Ah, ya va a ser de noche. Bueno, sí, no te preocupes, yo aquí me quedo con mi abuelita. Y yo, wow. ¿No? Claro. Y luego me dicen, oye, ¿qué hiciste con Sofi? ¿Por qué
parece que platicas con una niña grande. Y yo, pues es que le he enseñado a hacer sus cosas. O sea, Sofi, si le da hambre, ella va a abrir el refri y saca. Si le da sed, va y se sirve agua. Entonces, me he permitido también soltarla. Porque yo la tenía así súper reprimida y de, no. Y te caes. Apenas tuvo un accidente hace como 2 meses. Se cortó la mano. Se llevó un cacho de piel en casa de su papá. Y yo estaba así, tanto que le he cuidado. Pero Sofi, no pasa nada. Está bien, voy a estar bien. Y yo, sí, mi amor, vas a estar bien. Yo por dentro, sí. Y ella como si nada, ¿no? Claro. Entonces ya la cocina dijo, no. Le dije, te voy a comprar una pomada para que te cicatrice. No, así déjala, quiero que se me vea mi cicatriz de guerra. Y dije, Wow. está bien, ¿no? Qué Entonces, lindo, ajá. y por ejemplo, conmigo, yo siempre he estado peleada con la escuela. Nunca me había gustado estudiar. Entonces, me di la oportunidad de poder empezar a estudiar. Porque dices que ya estoy muy grande, ¿no? Para continuar estudiando o para hacer una carrera o eso. Y no, pues ya empecé a estudiar, estoy en el trabajo, estoy bien. Tengo pensado también copiarle la idea a mi mamá de meterme a clases de baile para, pues, fugarme un poquito de la realidad. O más bien, para relajarme. Ya no es más fugarme, Claro. ¿no? Sino es más bien relajarme, porque, pues, en la cotidianidad del trabajo, la escuela, la hija, todas las cosas que tenemos en este mundo, digo, bueno, un espacio para mí. Ya no es tanto fuga, sino es como un espacio para mí para relajarme. Y creo que todo eso ha sido a raíz de, pues, soltar las codependencias o la codependencia tan grande que tenía con mi mamá. Wow, qué chido. No, y que ha sido todo un proceso, ¿no? Yo creo que algo que es importante mencionar aquí es, aunque para muchas mujeres, ¿no? De repente es normal enfrentarse a esta situación de donde hay un hombre ausente, sobre todo cuando hay hijos y un matrimonio, y que muchas mujeres aprenden a seguir, ¿no? Yo sí creo que pocas lo hacen como desde esta valentía, o sea, no valentía, sino como desde esta forma de enfrentar, ¿no? O sea, yo creo que en una sociedad en donde el ser madre soltera es tan común, pero al mismo tiempo como tan mal, tan criticado, ¿no? Creo que el hecho de que una mujer que al final del día, porque también por ahí hay una historia en donde pues no ha habido un apoyo tampoco de papá, ¿no? Ni del papá de la línea de los hombres. de la ¿no? línea de los hombres, o sea, el saber, que creo que es justamente lo que estábamos hablando el viernes, ¿no? El saber que, por supuesto que es lindísimo la compañía de un hombre, que va de la mano, que se complementan uno a uno, pero que cuando no hay esa ayuda, tú puedes ser tu propia ayuda, ¿no? Y el decir, yo tengo un mejor trabajo, salí de vivir de casa de mi mamá, porque quizá muchas veces nos quedamos en estas codependencias, en estos pensamientos de no puedo soltar, me va a pasar algo, ¿no? Que eso es lo que a mucha gente le detiene, me voy a ir a vivir sola, Claro. y me va a pasar algo, me va a pasar algo a mí, a mi hija, y que creo que también hay otro punto importante, ¿no? El hecho de la madurez que ha ido adquiriendo su hija, desde este proceso que también ha sido fabuloso, ¿no? ¿Qué te gustaría comentar al respecto, Ana? Pues, ay, es que muchas cosas. Perfecto. No sé por dónde empezar, pero pues es que a mí me ha impresionado inclusive la madurez con la que lo ha tomado Sofi, porque a veces me dice, oye, ma, ¿por qué no he visto a mi papá? Y yo, pues, es que yo no te puedo decir por qué no, porque lo tienes que hablar con él, no conmigo. Yo te puedo decir, está trabajando, o se fue de viaje, o 1001 cosas, pero la realidad es que yo no tengo la respuesta del por qué ha pasado. Entonces le digo, habla con tu papá y le cedo la responsabilidad a la persona responsable, Claro. no me quedo yo con esa responsabilidad, ¿no? Claro. A ver, quiero hablar sobre esta parte. Fíjate que qué interesante, Nati. La verdad es que es una radiografía muy linda, ¿no? De un trabajo, creo yo, bien hecho ahí de ustedes dos, la verdad, ¿no? En este sentido de poder hacer una evolución desde esta parte codependiente, ¿no? O sea, ir rompiendo, ir entendiendo cuáles son estos engaños de lo que no es el amor, de lo que es la codependencia, cómo sustituirlo por un amor que es más sustancioso, más nutritivo, más robusto, que te va a llevar a situaciones diferentes, ¿no? Pero aquí nos vamos a encontrar, y esto es para la banda que nos está escuchando, nos vamos a encontrar algo bien interesante, súper interesante. Generalmente en estas cuestiones de codependencia, sí o sí vas a tener que resolver tu papá, tus parejas, tus hijos. Tan tan. O sea, en esas tres partes, ¿no? Esas tres partes vas a tener que resolverlo, porque
nos menciona Nati, bueno, fue con mi mamá, ¿no? Claro, pero seguramente la manera en la que te relacionabas con tus parejas o algo así llevaba mucho de esto, ¿no? Que por ahí hay una sonrisilla que ahorita nos van a ir contando, Sí. porque creo que hay chisme del bueno, ¿no? Entonces, la otra parte tiene que ver con los hijos, ¿no? Con los hijos, es decir, me encanta esto que dices, porque te dijo tu hija, ¿no? Como de, una cicatriz de guerra y estoy para adelante, una mujer pequeña, ¿no? Chiquita en edad, ¿no? Que ya está guerreando, que ya está empujando y que ya está viendo de dónde, obviamente, pues de esto que ha visto en su mamá, ¿no? O sea, no sé, ¿qué opinas tú de esto? Sí, pues a mí me impresiona, vuelvo a repetir, cómo ha trabajado Sofía, pues todas las situaciones en las que se ha visto envuelta, perdón, donde yo no estoy y que lo ha resuelto de buena manera. Alguna vez justo mi mamá apenas me lo dijo, dice, es que ella resuelve en función de lo que ve que haces tú. Ella se Sí. entonces soy bien. ¡Wow! Y me dijo, Qué sí, bien me veo, güey. sí, Qué sí. chido, ajá. La verdad es que dije, ¡ay, esa soy yo! Dije, qué bien, vamos por buen camino, Qué hija. lindo. Ujú. Sí, y pues no sé. No, porque además creo que también en ese sentido, ¿no? O sea, lo que mencionábamos, el tema de cuando hay mamás solteras, a veces toda esta tensión recae sobre los hijos, ¿no? Y cae en un sobrecuidado, en una sobrecodependencia no está bien, en una codependencia, ¿no? Porque justamente te centras tantísimo en tus hijos que al final del día crees que les haces un bien y al contrario, no te das cuenta que los estás mermando en el día a día por cuidarlos, porque además como todas estas preocupaciones y todo esto, todas estas heridas que tú traes, pues como lo hemos venido platicando, de repente recaen sobre los hijos, ¿no? Y entonces, para mí esa parte de la transición de ver a una niña muy endeble, ¿no? A ver a una niña más fortalecida, definitivamente tiene que ver con todo este proceso que ha vivido, porque le ha tocado vivir un montón de etapas al respecto, ¿no? Aparte, hasta se enfermaba cada rato, ¿no? Sí, O sea, sí. cada mes estabas en el doctor. Sí, Sofía era de gripa o del estómago, de la garganta. Sofía tiene hiperreacción bronquial, entonces era cada rato con nebulizaciones, con el inhalador. Y de eso tiene un año o más, como año y medio, que ya no ocupa inhaladores, ya no se enferma tanto. O sea, lo normal de la gripa que, ya llegó, le doy un medicamento o le doy un tecito y con eso sale adelante. Claro. O sea, ha sido impresionante su recuperación. También. Sí, su evolución, ¿no? Fíjate, Su evolución. quiero llegar a este punto bien importante y hay que hablar sobre esto, porque tú hablaste hace rato, te fuiste a vivir sola y de repente te enfermas, ¿no? Y Sí. terminas en el hospital y cuestiones así. Para toda la banda, ¿no? Por ahí alguien me va a escuchar, ¿no? Que es exactamente lo que estamos trabajando por ahora. Sí pasa, ¿no? O sea, tiene que ver con una parte desde el autosabotaje hasta el miedo, hasta la angustia, hasta infinidad de cosas. O sea, no quiero decir que solamente una situación es, sino que pueden ser varias que te llevan a enfermarte, ¿no? Por ahí platicaba con Brenda hace rato y hablamos de esto de los cuestiones en los pulmones tienen que ver con miedo, ¿no? Si te enfermas de los pulmones, cuestiones que tienen que ver con miedo. Y está bien interesante, ¿no? Porque como estas situaciones de estarte enfermando constantemente de tos, de cuestiones así, tengo miedo a lo que sigue, tengo miedo a soltar, tengo miedo a hacer. Y me encanta, ¿no? Me encanta esto de la mirada que podemos dar ahorita, porque tal vez de una niña que moría de miedo, ¿no? Y casi lo llevaba a la parte literal de qué me va a pasar, ¿no? Puede reconocerse ahora como una guerrera, ¿no? Puede reconocer como marcas de guerra. O sea, qué interesante todo este trabajo que has hecho, y lo dijiste más o menos en el último año y medio, en donde ya hay esta evolución que obviamente viene de ti y que de repente por ahí también lo que dices en tu mamá, ¿no? ¿Qué se siente ver estas cosas, ya estos frutos, ¿no? Que ya los puedes ver, comer, que estaría excelente, ¿no? Sí. En esta onda, cuéntanos. Sí, pues es que justamente, bueno, ahora ya viendo todo el orden cronológico, es cuando yo caí en el hospital y a partir de ese momento es cuando Sofi deja de enfermarse, cuando todo empieza a florecer. O sea, Wow. es impresionante porque sí, me hicieron estudios a mí de todo, me vieron muchísimos doctores y nunca dieron con lo que yo tenía. Pero cuéntanos un poquito qué te Pero, pasó, Nati. bueno, me dio una Eso es muy vasculitis interesante. cutánea
me salieron como ámpulas en todo el cuerpo. Wow. En todo el cuerpo, en todo el cuerpo, en todo el cuerpo. Y tenía yo temperatura de 45, 46 grados. O sea, pero era por fuera, la temperatura no era interna. Ok. Entonces el cuerpo me ardía y los ojos así hinchadísimos. Wow. Fui al doctor Simi, fui con un montón de médicos particulares y ninguno le atinaba. Caí en el hospital de La Raza. Ahí me internaron. Me inyectaron prednisona, pero brutal, o sea, cantidades industriales. Y no me curaba. Entonces, un día me vio un médico de mi mamá, que la operó de la columna y le dijo, no, lo de tu hija es psicosomático, es puro estrés acumulado. Entonces, a partir de ese momento, la recuperación fue muy difícil porque estuve 3 meses de incapacidad, incluso no iba ni siquiera a terapia, porque no podía caminar, no veía bien, no podía comer porque me daban ganas de vomitar, no bajé de peso porque estaba yo hinchadísima de tanto medicamento. Hubiera estado bien, dices, ¿no? No, hubiera estado de lujo. Claro, ajá. Pero a raíz de eso, pues obviamente se vinieron muchos padecimientos, pero pude salir adelante, pero me costó muchísimo trabajo. Y fue justamente por todos los miedos, por toda la angustia, por toda la desesperación, por todo lo que yo ya traía acumulado y no soltaba. Entonces, creo que a partir de ese momento fue que dije, tengo que empezar a trabajar más en mí que en los demás para poder seguir viviendo. Importante, ¿no? O sea, importante, y yo creo que algo que siempre va a ayudar, y lo platicamos la vez pasada que vino el paciente de Eder, que creo que algo característico en tu proceso es que siempre has estado ahí, ¿no? O sea, yo tengo pocos pacientes de los cuales presumo que siempre estuvieron ahí, ¿no? Y que no faltaban, y que, oye, a ver, y de repente las sesiones, pues, bien confrontativas, bien duras, de repente llorando, de repente salía como toda descompuesta, pero justamente lo que decía la vez pasada, Arturo, ¿no? O sea, el hecho de permanecer a pesar del sentimiento, a pesar de los miedos, el decir, me tengo que salir de casa de mi mamá y pues podría no hacerlo, me podría quedar aquí, ¿no? Y hacerlo y romper con toda esta parte, pues llega un momento que justo, ¿no? El autosabotaje, el creer que no lo mereces, o el soltar también te lleva a intentar sabotearlo de otra manera. Pero creo que algo muy característico en ti, en tu proceso, justamente ha sido ese, ¿no? O sea, no te has rendido. O sea, y del punto desde que yo te conozco hasta ahorita, pues hay un crecimiento así, pero brutal, ¿no? O sea, y que al final del día, lo que decía Eder, ¿no? O sea, el 90% es tuyo y es parte de ese no desistir, de permanecer, que creo que lo que hoy dices es poder ver los resultados, ¿no? ¿Qué puedes decir, Nati? Pues enfrentar siempre ha sido difícil, muy difícil para mí, ¿no? Bueno, yo creo que para todos. Sí, mucha bandita sí nos cuesta trabajo. Sí soy ojete, Claro. sí soy mala onda, y sí, me pasé de buena onda, ¿no? También porque a veces nos pasamos de nobles o de buenas personas y cedemos todo por querer tener una recompensa que nos termina perjudicando, ¿no? Entonces ha sido difícil poderlo aceptar y poder buscar soluciones. Algo que yo me acuerdo mucho que Dani en un momento de la terapia me dijo, es que esto ya es de fe. Me acuerdo que tienes que pedirle en los grupos le llaman el ser superior, ¿no? Un ser superior a una persona o a un ser, en lo que tú creas, en una piedra, en Dios, en Alá, en Buda, en quien tú quieras, agárrate y de ahí sal y pide, ¿no? Porque si bien sí la terapia me ayudó a sanar muchas cosas, pero había algunas cositas que no podía ser, que era el creer en mí. A mí me costaba mucho trabajo creer en mí. Entonces, a partir de que empiezo a tener yo una fe, empiezo a creer muchísimo más en mí. Qué interesante, la verdad es que cuántas perlas nos encontramos en todo lo que estás hablando, la verdad. Qué interesante y quiero en esto, ¿no? O sea, ir a terapia no es un proceso de ir y sentirte bien, ¿no? Le decía ahí a una paciente, ella es nutrióloga, y le decía, bueno, hay varios tipos de pacientes, ¿no? Y hay desde el que viene y dice, güey, yo solamente quiero sentirme bien y dime qué hago para sentirme bien, ¿no? O sea, sí, claro, y da risa, por supuesto, ¿no? Digo, a mí me vale madre lo que tú me quieras decir, dime qué hago para sentirme bien, ¿no? Y como no se los dice, se van
Juan. Claro, sí, ¿no? Y es interesante, ¿no? Pero por ahí dices esto de, va a haber un momento en que te vas a sentir muy mal, porque estabas en terapia, te empieza a pasar esto y te empiezan a atacar por todos lados, ¿no? Sí, claro. O Sí, sea, sí, sí. mucha gente, no sé, la banda cristiana, los mormones, lo que sea, pueden ver esta situación de, bueno, hay ataques y cuestiones de estas, ¿no? Aquí como en la terapia, es decir, pues hay una parte en donde sí estás luchando por tu vida, ¿no? Y de ahí entendemos cuando la hija dice una cicatriz de guerra, ¿no? Hay quien estaba guerreando por vivir, porque seguramente Sí. te vio en esta parte, y es así, ojo, ¿no? O sea, va a llegar un momento en que la terapia se va a poner muy complicado. Vas al terapeuta, entre lo vas a odiar, lo maldito, lo odio y lo amo al mismo tiempo. Por ahí también les mando un saludo a alguien que me lo acaba de mandar, me lo hicieron llegar, ¿no? Dile que lo odio y lo amo, ¿no? ¿Y qué tiene que ver con esto, no? Que decir, Es que sí pasa. tengo que decirte esta parte, tengo que mostrarte, tengo que ser el espejo que necesitas, ¿no? Para que tu calidad de vida venga algo mejor, para que saques lo mejor de ti, para que seas todo eso. Ahora, por eso les decía hace rato, ¿no? La sanidad de un paciente tiene que ver, claro, con un terapeuta, pero también, claro, con el paciente, ¿no? Se hace un trabajo en conjunto, se tiene que hacer este trabajo de ir comprendiendo cómo se hace, y hay quienes simplemente o no aguantan al terapeuta o no aguantan al paciente, ¿no? También pasa esto, ¿no? Claro. Dani, ¿qué opinas de eso? No, padre, o sea, digo, creo que al final del día existe, ¿no? Y en este 90% que te comentaba, creo que cuando un paciente encuentra, ¿no? El punto y encuentra el no soltar y va por lo suyo y no suelta lo suyo y encuentras en dónde, todo es mucho más sencillo a pesar de lo difícil del proceso, ¿no? El saber que, o sea, yo así lo creo, ya sea que lo encuentres en un sacerdote, en un pastor, en un psicólogo, en alguien, el hecho de que alguien, ¿no? Tenga esa posibilidad de acompañarte, y no acompañarte en este bonito de, ay, mi vida, ¿no? En esta parte de confrontarte, en esta parte de irte guiando, lo único que necesitas es tener esta fortaleza, esta disposición de luchar por tu vida, ¿no? Y que al final, pues, a mí algo que me queda grabadísimo, y es que a veces la gente hoy en día quiere procesos rápidos, precisos y concisos, y la realidad es que pocas veces funcionan. Y creo que con Arturo, con Nati y seguramente otros pacientes es cuando tú permaneces a pesar de las dificultades, de lo que escuchas y no te gusta, pero estás en el camino, ¿no? Siempre la recompensa viene, y creo que ahí es en donde los frutos, y creo que justamente esta es una historia de esas, ¿no? O sea, de decir, o sea, el cambio abismal es parte de, y la realidad es que el 90% ha sido de Nati, que nunca se ha rendido, o sea, y a veces nunca, y a ver, Nati, léete esto, y a ver, Nati, esto, y a ver, y ahí estaba, ¿no? Y decir, a veces a lo mejor me enojo, y a veces a lo mejor lloro, y a veces a lo mejor no me gusta, pero sé que al final del día es como caminar justamente en este sendero o en esta situación que no se ve, es como lanzarte al vacío y decir, no sé si lo voy a lograr, pero pues de aquí yo sigo, ¿no? Yo sigo, y yo creo que son de las mejores historias que tenemos, ¿no? Sí, son historias de fe. La verdad es que yo quiero hablar sobre esta parte de... Dices mucho, dijiste dos cosas ahí. Una, dijiste, este pequeño empuje que me lleva a algo diferente, lo dijiste, ¿no? Híjole, ese pequeño empuje es el que transforma tu vida, ¿no? La diferencia entre una persona que alcanzó sus metas, una persona que puede cosechar, ¿no? Esta frase me encanta, que es la de con lágrimas se siembra, pero con alegría se cosecha, ¿no? Que tiene que ver con esto que estamos hablando. Es, pues claro que te lleva a la parte fundamental, ¿no? Ojo, primero, tener este empuje. Pero aquí hay una parte, creo que es básica y se puede perder muy fácil en cualquier proceso terapéutico. Si no lo haces por ti y después para los demás, sino para los demás, ¿no? Y también lo mencionaste, Nati, es como, entendí que lo tenía que hacer por mí. O sea, ¿no? Obviamente la terapia te va empujando, te va llevando. A veces nos encantaría decirles, es que este camino es mucho más sencillo, o vete por ahí, y el terapeuta siente, y el terapeuta también se duele también con el dolor del paciente, ¿no? Porque estamos acompañando, ¿no? Por mucho que quiera hacer o guardar esta distancia, hay una parte en donde vas a ver una transferencia ahí, ¿no?
Y es importante cuando llegas al punto de todo esto es para que lo hagas por ti, ¿no? Importantísimo. Y de ahí todo lo que se va recibiendo hacia tu mamá, hacia tu hija, pues se viene en cascada y casi es como una cuestión es así, ¿no? A ti, vamos a irnos despidiendo, pero me gustaría hacerte 2 preguntas antes de terminar, ¿no? Primero, ¿por qué recomiendas ir a terapia? Uy, pues porque a mí me salvó la vida. O sea, así de sencillo. O sea, fue un proceso difícil, muy difícil, porque como bien decía Dani, o sea, yo no quería, había momentos en los que decía, no, es que no, porque no tengo dinero, o es que voy a llegar tarde por el trabajo, y me decían, no, aquí te quiero, porque me acuerdo que en la primera entrevista le dije, a mí háblame feo, porque estoy acostumbrada a que me griten, que me mienten la madre, que háblame así, si no yo no entiendo, Ajá. y lo hizo, entonces por eso yo... ¡Cámara! Sí, Bueno. ¿Ah, sí? sí. ¡Va! Sí, Dale, fue ajá. muy franca en sus palabras y fue así de, a ver, eres esta, sí, así, yo, ay, sí soy, ¿no? Entonces, pues es que los frutos que te dan te regresan la vida, inclusive te encuentras o te transformas en una persona que ni siquiera sabías que existía. ¡Wow! ¿No? ¡Qué lindo! Rompes límites que veníamos platicando ahorita de los límites mentales que uno a veces tiene, los rompes. O sea, y es una de las cosas que te regala la terapia. Lindo. El poder ir enfrentando las cosas como vengan. Y decir, con miedo, pero ahí voy. Lindo. ¿No? El salto de fe. Que le Lindísimo. La segunda que quiero preguntarte antes de pasar contigo, Dani, es a la banda que te está escuchando, que nos escuchó, que nos vio, o que nos va a ver y nos va a escuchar después, que se identifica contigo, ¿no? Tal vez en el no querer vivir, tal vez en esta mamá soltera que se rifa un tiro, tal vez en esta hija que de repente le pone límites a la mamá, tal vez en todo esto, ¿no? ¿Qué le recomendarías? ¿Qué quisieras decirles? Pues la vida siempre va a tener un fin, ¿no? O sea, algún día nos vamos a morir. Pero pues hay que aprender a disfrutar del camino. Y qué mejor que buscar la sanidad para poder llevarlo bien. Y disfrutar lo que hay, porque la verdad es que hay muchísimas cosas por hacer. Y aunque estemos grandes, o yo me sienta ya grande para hacer muchas cosas, las puedo seguir haciendo. O sea, no hay un límite de edad, ¿no? Decían, ay, es que, ¿cómo tiene 90 y tantos años y está estudiando? Claro. Pues sí se puede. El punto Claro. es disfrutar el viaje. Wow, qué lindo. Dani, ¿qué quisieras decirle a Nati? ¿Cómo cierras el capítulo del día de hoy? No, pues gracias, Nati, gracias por haber venido, ¿no? Haber Gracias dejado tú. a ustedes por invitarme. No, al contrario, haber dejado por ahí algunas responsabilidades, ¿no? Pero gracias, al final del día esto a nosotros nos nutre, ¿no? Para mí también ha sido un gusto poder conocerte, acompañarte, ¿no? Esta parte de verte crecer y ver todas estas capacidades, siempre como psicólogos, ¿no? Cuando ves esta chispa, te comprometes más, ¿no? Y como siempre se lo digo a mis pacientes, si tú estás comprometido contigo, yo voy a comprometerme contigo, ¿no? Y siempre he estado comprometida con tu proceso. Te agradezco por la confianza, pero sobre todo porque siempre he visto el compromiso contigo, ¿no? Muchas gracias. Entonces, gracias por compartirnos tu historia de vida, que es de inspiración para muchas personas que en algún momento se puedan sentir igual. Gracias, Nati. Muchas gracias a ustedes. Nati, ¿quieres decir algo más? Para despedirte, Ay, no sé. Saludos a alguien, no sé. Pues no, a todos los que puedan escuchar esto, pues siempre hay esperanza. O sea, no crean que la vida se acaba. No, siempre hay algo más por hacer. Siempre, siempre, siempre. No se rindan. Qué chido, qué chido. Pues sí, la verdad es que miren, pues el día de hoy llegamos al final de este capítulo. Yo te agradezco, Nati, la verdad. Muchas gracias. Dejas muchas perras por aquí. Esperemos, ¿no? A veces quisiéramos que esto fuera viral, no solamente por hacernos influencers, Claro. ¿no? Sino porque a veces creo que la gente necesitaría más un poco de estas historias que de ver a gente desnudándose. Pero bueno, eso a veces no se puede cambiar mucho, pero igual hacemos nuestra lucha, hacemos nuestra fuerza, hacemos lo que tenemos y lo que está en nuestras manos, ¿no? Y seguimos avanzando en esto. Y bueno, pues llegamos al final de este, capítulo. Les damos un abrazo a todos. Gracias por acompañarnos hasta acá y no nos vamos antes sin decirnos qué valiente te ves cuando estás cambiando tu realidad. Cuídense mucho, un abrazo a todos. Bendiciones, gracias, Nati, bye. Gracias. Bye.